Hace apenas 3 años estábamos viviendo una Navidad sin imaginarnos que unas cuantas semanitas después íbamos a entrar en un exilio forzado en nuestros propios hogares, porque la pandemia del COVID estaba comenzando a golpear cada rincón del planeta y alterando la vida como la conocíamos hasta entonces. Y en medio de esta difícil realidad cotidiana, vimos cómo nuestra fe pendía de un hilo y nuestra confianza pues estaba siendo mermada, pues nos sentíamos impotentes ante esta nueva condición y nuestros parientes, nuestras familias, amistades, vecinos, se estaban muriendo de un día para otro. Así sucedió. Y en medio de una pandemia, de una tragedia, a veces es muy difícil percibir a la divinidad. ¿Cómo es que podemos reconocer a Dios mientras estamos pasando por, vamos a imaginar, por un diagnóstico de una enfermedad mortal, o por la ruptura de una relación que creímos segura, o porque un ser querido que tenemos está recayendo en alguna adicción, o tiene una neurodivergencia que le está consumiendo su mente, sus emociones? O a lo mejor por el doloroso trauma de alguna criatura que fue violentada sexualmente por alguien en quien confiaba. ¿Qué clase de Dios puede permitir todo esto? Hacía 35 años atrás, otra pandemia había sacudido también al mundo. Era el virus de inmunodeficiencia humana que provoca el SIDA. Principalmente los hombres gays vimos nuestra vida alterada, vivíamos en medio de una realidad que no conocíamos, no había medicamentos y por supuesto no había cura. De hecho, sigue sin haber cura. Y en medio de esta impotencia, vimos morir a mucha gente, parientes, personas de nuestra familia, es decir, que algunos ocultaron el estigma de la enfermedad y se hicieron pasar por otra, por el que dirán naturalmente. O nuestros amigos del bar, o de la escuela, de la disco, iban desapareciendo, cayendo como moscas, como decía la gente. Nosotros, entonces, ya habíamos vivido el dolor de una pandemia que nos arrebató afectos, vidas valiosísimas de hermanos con los que convivíamos en la iglesia, en el trabajo, nos divertíamos. El sexo se había convertido en un peligro mortal, a pesar del condón, pues se decía que siempre iba a haber algún riesgo. Y como ya lo hemos contado en otras ocasiones, en ICM pues desaparecieron muchísimos pastores y líderes de comunidades enteras. Se había ido el organista, había fallecido el miembro del coro, el hermano que daba la bienvenida a la gente que llegaba a la iglesia. Y así en las sillas veíamos cómo se iban quedando espacios vacíos. Fue entonces cuando las mujeres, nuestras amadas hermanas, pasaron de ser las lesbianas a quienes veíamos tantas veces con ojos de indiferencia, de extrañeza o de la clásica desconfianza, a ser enfermeras, cuidadoras, que iban y llevaban o traían personas hacia los hospitales, que improvisaban comidas para las personas que estaban en fase terminal y que en su lecho de muerte los abrazaban, los besaban con infinita ternura. Por supuesto, también suplieron a los pastores que iban falleciendo porque ingresaron en los seminarios nuestras hermanas y se convirtieron en dignas pastoras de nuestra congregación. Esto no sucedía en todas las iglesias. Hay que recordarlo y hay que decirlo con todas sus letras. Desde los altares, los sacerdotes señalaban al SIDA como un castigo divino a los homosexuales que ofenden a Dios. La homofobia religiosa, la verdad, nunca había sonado tan cruda, tan cruel. Ya existía este repudio hacia la diversidad sexual, pero los ministros religiosos lo amplificaron a partir de la pandemia.
de esa pandemia. Pero, ¿dónde estaba Dios en esos momentos? ¿Qué clase de Dios permitiría que se nos discriminara y violentara de esa forma? Por cierto, yo me hice la misma pregunta una helada madrugada de Monterrey, cuando por distintas circunstancias me quedé literalmente en la calle, desolado, con el corazón partido. ¿Qué clase de Dios estaba permitiendo que yo viviera esa pesadilla? Le estaba yo preguntando a una amiga con la que yo me desahogaba desde un teléfono público ahí en la Macroplaza. No hay respuesta a tu pregunta, me dijo. Y si preguntas por qué te sucede esto, regrésate la pregunta. ¿Por qué no? Es difícil vivir sin respuestas. ¿Sabes cómo se siente? ¿Cómo le sigues siendo fiel a este Dios al que tantas veces le has pedido, le expresaste tu cariño, a este Dios de tus más íntimas ternuras? ¿Cómo seguirle siendo fiel en medio de tanto dolor? En nuestros hermanos que partieron por SIDA, podías leer en sus rostros, horas antes de que murieran, esta misma interrogación, la duda, el temor de que todo aquello que se nos gritaba odiosamente desde los púlpitos fuera verdad, que era un castigo que no podía venir sino de Dios, y algo muy grave debimos haber hecho para merecer esto. Así pensábamos muchos de nosotros, porque entonces no teníamos la certeza de que Dios ni tiene que ver nada con el COVID, ni tiene que ver nada con el SIDA, ni con la guerra, ni con los sismos, ni con la violencia, etcétera, ¿no? En alguna red social apareció entonces un meme que decía, ¿y si pudiéramos hablar con Dios y preguntarle cómo permitiste que sucediera esto? La pregunta se vuelve un eco y se nos regresa. ¿Cómo permitiste que sucediera esto? ¿Eres capaz de imaginar que Dios se llega a conmover con tus lágrimas? Que lance oraciones para que alguien más en su nombre pueda secártelas y pueda recordarte, como dijera un antiguo poema, que el mundo, aun con sus sueños fallidos, sigue siendo hermoso. La vida sigue siendo un milagro. Dios sigue enviando bebés al mundo, espíritus de luz, justo en medio de esta bulliciosa confusión, con la esperanza puesta en que volvamos a la ternura, que voltemos nuestra vista hacia la ternura y nos enfoquemos en ella. Hace apenas unos 3 días, un grupo de activistas del VIH-Sida y personas que han sufrido la enorme discriminación, una enorme dosis de violencia por vivir con el virus, deciden besarse en parejas, justo enfrente de Bellas Artes, Ciudad de México, frente al estupor y la indignación de las buenas conciencias. Fue un besatón sidoso. Esta palabra siempre se ha utilizado desde que apareció el VIH para destruirnos, para construir el prejuicio del tamaño de una catedral. Bastaba la sospecha nada más de que fueras homosexual para que la gente te llamara sidoso, sin importar si eras positivo o no. A más de 35 años, el estigma continúa. Además de las palabras ya conocidas con las que se nos ha maltratado y humillado, y con las cuales o por las cuales se nos asesina, se agrega sidoso como una justificación estúpida para alejarse de nosotros. Es como decir que lo maricón se pega. De ese tamaño es la fortaleza de la masculinidad. Y como siempre, atrás solo hay ignorancia, desinformación. Pero son cosas que en muchos hermanos, hermanas, tienen un efecto devastador.
El silencio es preferible a perder el trabajo. Silencio. El silencio es preferible a ser abandonado por la pareja, a ser desechado por la familia, a ser golpeado por los vecinos. Y así, en medio del silencio, muchas veces llegó muy pronto la muerte. No tenemos duda de que Dios bendice a los sidosos, usando ahora la palabra con un nuevo poder reivindicante. Dios bendice a las mujeres sidosas, es decir, a las trabajadoras sexuales, a las amas de casa, a las mujeres trans, a las personas no binarias que migran en búsqueda de nuevas bendiciones, a las niñas o niños que adquirieron el VIH desde el vientre o desde muy temprana edad. Ellas, las estigmatizadas, las otras, hasta el fondo de la escala de la marginalidad y las intersecciones, saben en su corazón que la divinidad se deleita en su rareza y le dan gracias a su modo, tal como lo conciben. Gracias por regocijarse en la peculiaridad de cada cuerpo y cada ser. Lo sagrado también se encarna en la gente sidosa, de cualquier orientación sexual, raza o capacidades, en sus cuerpos flacos, gordos, altos, bajitos o de cualquier talla, porque cada cuerpo, en su maravillosa diferencia, nos permite sumarnos a la sagrada maravilla. Bienaventurados sean quienes reciben el regalo, el presente de la ternura con que Dios se encarna en medio de nosotros. No puede ser de otra forma, porque la divinidad no puede sino deleitarse en su obra y nos ha dotado con todas las diferencias que permiten iluminar el aliento de la belleza, de la sabiduría y del amor en la creación. Nadie va a venir a celebrarlo por nosotros. Somos libres. Y si aún no lo creemos, creo que necesitamos salir de ese silencio tenebroso y dejar los prejuicios, los confines de este prejuicio que nos condena, abrazando la verdad que nos hace libres. Necesitamos, pues, acompañarnos en esta ruta, en este camino donde ninguna culpa va a impedir que seamos testigos de la maravillosa naturaleza de Dios. Dios siempre en transición, Dios siempre autorrevelándose, siempre manifestándose a través de cada una de sus criaturas. Y ciertamente, nuestros hermanos idosos, en la ternura en que se relacionan unos con otros, saben que se puede sobrevivir sin renunciar al placer ni al amor. Y lo hacen con una valentía y con una audacia admirables. Ellos son nuestros guías porque iluminan aspectos divinos sin los cuales no podríamos tener la oportunidad de ver a Dios aquí en el mundo. Hoy que vemos con más detenimiento la exclusión, el odio con el que se trató a Jesús en su paso por la tierra, ya no tenemos duda. Hay mucha similitud con la que se trata a las personas que viven con el virus del VIH. También se les criminaliza, se les ataca, se les avergüenza, se les crucifica. No tenemos por qué permitir que se repita así la historia. Hay mucho por actuar, mucho por hacer, mucho por trabajar para que todas, todes y todos
seamos libres en verdad, porque mientras uno solo de nosotros no lo sea, ninguno lo será. Hoy pedimos que la lucha de décadas en la que dejaron sus vidas nuestros amados hermanos idosos, en el divino poder que les fue conferido para avanzar en este proyecto liberador, que eso no sea en vano. Sí, que descansen en paz, pero que sus esfuerzos nos dejen un fruto en la justicia, en la solidaridad, porque también son nuestros terrenos. ¿Dónde está Dios entonces? En medio del asombro que acompaña al recién nacido, al bebé que está por nacer, que nos inspira durante todo el Adviento, porque también puede ser que nosotros ejerzamos la ternura, la atención hacia nuestros hermanos, de la misma manera en que unos padres primerizos lo hacen con la criaturita que ha llegado a sus vidas. Esta sea nuestra esperanza, que podamos proteger las vidas no solamente de quienes viven con el VIH, sino las vidas en general de todas las personas vulnerables, de luchadores sociales, de madres buscadoras, de migrantes en tránsito, de trabajadoras sexuales, de activistas del medio ambiente, de personas en situación de calle y de infancias abandonadas y violentadas. Pongamos ahí este Adviento nuestra esperanza. Que así sea. Amén.